Ok, bueno, tenemos entonces una cara externa del hueso coxal. La cara externa en la porción del hueso ilium. Tenemos en la parte superior una cresta, ¿ok? Que tiene un labio externo, un labio intermedio y por la parte interna un labio interno, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense que tenemos unas especies de escotaduras acá, donde hay unas eminencias en la parte anterior. Estas son las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior. La espina ilíaca anterosuperior es muy importante que siempre la tengan muy en cuenta porque se ve en la superficie de la piel y nos permite localizar estructuras de manera bioscópica y es un punto de referencia bastante importante. Bueno, el labio externo, vemos acá, y en la parte posterior también tenemos unas espinas ilíacas postero superior, unas espinas ilíacas postero inferior. Ahora, si seguimos bajando, tenemos esta estructura que está acá con una escotadura, el número 3. ¿Cómo se denomina esa escotadura? El número 3, ¿cómo se denomina? ¿Me oyen? Sí, doctor. ¿Será la escotadura asiática mayor? Ok. ¿Y lo que está más inferior, cómo se denomina? Esa espina que está allí. Esta. Esta es la espina asiática, ¿ok? Pero ya es correspondiente al isquio. Pero bueno, acá en el número 3 tenemos la escotadura ciática mayor, que es un elemento bastante importante de que se lo memoricen bien al momento de estudiar las paredes pélvicas en el próximo tema, ya que, bueno, entran y salen estructuras vasculares nerviosas de todo este espacio, ¿ok? Tanto de la parte de la región glútea, como elementos también que se dirigen hacia la región del periné. Recuerde, eso es otra palabra que también se presta a confusión, el periné con el peroné. Entonces también esas son otras palabras que deben tener en cuenta de que no las pueden confundir. Bueno, en la cara externa de este hueso ilíaco tenemos unas líneas, que son estas, que están acá, semicirculares o líneas glúteas también. La línea semicircular o glútea posterior, otra anterior y una inferior. Estas líneas glúteas dividen el origen del músculo, origen e inserción de los músculos glúteos, ¿ok? Que lo vamos a ver en la próxima práctica. Bueno, si nos vamos al isquion, que es este que está acá, tenemos entonces la espina ciática, la escotadura ciática menor, y en su porción inferior tiene una tuberosidad que es la tuberosidad isquiática, que es aquí donde nosotros al momento de sentarnos es donde nos apoyamos, ¿ok? Este elemento óseo que está acá es lo que nos permite sentarnos con total comodidad, porque si nos sentamos afincando la parte posterior de, de la pelvis, donde está el sacro, acá, es doloroso, inclusive en el coxis. Pero si nos sentamos erguidamente, adecuadamente, esta porción del hueso se desbloquea, está cubierta por el músculo glúteo mayor, se desbloquea y permite entonces que se apoye allí la persona al momento de sentarse. Esta es una de las ramas la rama, perdón, del hueso isquio. Recordemos que ella se va a comunicar con la rama descendente o rama inferior, mejor dicho, del pubis. Esto se le denomina rama isquiopúbica, esta combinación de ambas ramas. Y bueno, el hueso pubis también tiene una rama superior, que es más horizontalizada, que la de la inferior, que es más vertical. El pubis tiene una espina del pubis,
que es este que está acá. Y acá, fíjense, hay una especie de surco. Un surco que viene de este orificio que está acá, que ¿cómo se denomina este orificio? ¿Cómo se denomina este orificio que está aquí? Agujero obturado. Esto está cubierto de una membrana, todo esto, que es la membrana obturatriz. De aquí van a salir unos elementos, se denominan el paquete vascular nervioso obturador, y pasa a través de este surco, que está acá, surco obturador. Bueno, y tenemos este elemento que es bastante protagónico a nivel de estos huesos coxales, ya que aquí se articula la cabeza del fémur. Y recordemos que yo les había comentado en columna que todo el peso del organismo recae cada vez más desde la columna cervical, que soporta nada más la cabeza, hacia las columnas torácicas, lumbares, que ya empiezan a soportar la gran mayoría del peso del cuerpo, de los miembros superiores, el tórax, abdomen, hasta llegar al sacro. Y del sacro, ese peso se transfiere hacia los huesos coxales, y de los huesos coxales se transfiere el peso a través de la articulación coxofemoral a los miembros inferiores completamente, ¿ok? Bueno, entonces tenemos aquí el acetábulo. El acetábulo se articula allí con la cabeza del fémur. Tiene distintas porciones. Esta que está acá, que es el limbo del acetábulo. Este que está acá, el limbo. Y una cara semilunar, que es este rodete que es como una C, que está como mirando hacia abajo. Y un fondo, ¿ok? Del acetábulo. El limbo es así como la cresta que lo rodea todo. El bordecito, sí, el borde. Ajá. Acá, en esta región, tenemos una escotadura. Eso también se denomina escotadura acetabular. Bueno, vamos con la cara interna del hueso coxal. Tenemos esta cara pélvica del ala, del ilion. Aquí está el labio interno de la cresta del hueso coxal, de la cresta ilíaca. Y en su parte interna, en la parte posterior, esta región es la que se articula, más que todo la cara auricular, con el hueso sacro. Sin embargo, aquí hay una tuberosidad, que es la tuberosidad ilíaca, que también está cercana a esta área. Bueno, las espinas ilíacas anterosuperior, anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior, posterior-inferior. Y esta línea que está acá es muy importante. En el hueso ilion está se denomina línea arqueada, y aquí en el pubis la cresta pectínea. Esta línea se comunica entre ambos huesos, forman la línea innominada, que la línea innominada es el que me va a dividir entonces la pelvis, una pelvis falsa, que es la porción superior, y una pelvis verdadera. Es donde están propiamente dicho los órganos pélvicos, como lo es la vejiga, en la mujer el útero y el recto, ¿sí? En la parte más posterior, que bueno, eso lo van a ver con mayor detalle en macro 2. Tenemos la escotadura asiática mayor, la espina asiática, número 8, escotadura asiática menor, la tuberosidad isquiática, la rama del isquio, la rama inferior del pubis, la rama superior, y esta es la cara auricular perdón, la cara articular del pubis. Recuerden que ambos pubis se encuentran, ¿sí? A través de una cara sinficialia, donde se articula entonces la sínfisis del pubis a través de un cartílago, que ya ustedes conocen lo que es una sínfisis. Bueno, vemos acá que aquí entre el hueso sacro y el hueso coxal tenemos unos ligamentos bastante robustos que deben sabérselos. ¿Por qué? Porque van a formar unos agujeros. Van a formar unos agujeros acá, como lo ven.
que es por donde van a entrar y salir elementos hacia la pelvis y también entrar a través de este agujero hacia el periné. Bueno, entonces este vendría siendo el ligamento sacrotuberoso, muy sencillo porque va del sacro a la tuberosidad isquiática. Y este es el ligamento sacroespinoso, bueno, porque va hacia la espina ciática. Y estos son los agujeros sacrociáticos mayores y menores. Tanto es en ambos lados, son bilaterales, ¿ok? Aquí es del lado derecho y también hay uno del lado izquierdo, por supuesto, porque hay dos miembros inferiores. Tenemos entonces este otro ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis o tubérculo del pubis, que es el ligamento inguinal, ¿ok? Eso lo van a ver con mucho más detalle también en macro 2. Aquí lo ven de una manera, macro 1, con respecto al miembro inferior, y en macro 2 lo ven con el tema de paredes abdominales. Eso lo van a ver de nuevo. Bueno, si vamos entonces con el fémur, que es un hueso largo, bastante robusto, el hueso más largo y pesado del organismo. Tenemos una vista anterior, otra vista posterior del mismo hueso. Tiene una cabeza, que está acá, un cuello, toda la epífisis proximal, la diáfisis, y una epífisis distal, ¿ok? La cabeza del fémur, bueno, se articula con el acetábulo, el hueso coxal, como ya les venía diciendo, y esta porción que está acá, donde se adelgaza entre en la cabeza y parte de la diáfisis, es el cuello, que es donde se suele fracturar los ancianos al momento de una caída, y que bueno, después de una fractura de cadera, la vida del anciano ya está muy comprometida y reducida a la esperanza de vida, porque después de una caída, una fractura de cadera, ya la persona es una persona completamente diferente. Puede quedar encamada o con difícil acceso a la movilidad de los miembros inferiores. Entonces, siempre los ancianos hay que tratar de cuidarlos de que no sufran una fractura de cadera, que usen andadera, porque al momento de que eso ocurra, a pesar de que lo operen, bueno, siempre quedan las limitaciones funcionales de la articulación y del miembro inferior como tal. Bueno, tenemos los trocantes, mayor, un trocánter menor, así como se ve en la cara posterior, un trocánter mayor, un trocánter menor. Ya no son ni troquíter ni troquín que se asemejan, sino un trocánter mayor y menor, una línea intertrocantérica. Tenemos en la diáfisis anterior una superficie totalmente lisa. En la cara posterior, entonces, el trocánter mayor y menor y una cresta intertrocantérica. Aquí, en la parte posterior, está mucho más elevada y robusta esa línea, por eso se denomina cresta, porque es una cresta como tal, pues está mucho más, digamos, elevada para que se forme como tal una cresta. Acá hay una fosa, una fosita digital por dentro del trocánter mayor, y acá hay unas estructuras que siempre deben tener en mente, que en la parte de la diáfisis se denomina línea áspera, ¿ok? Línea áspera, que tiene un labio externo y un labio interno. El labio externo se va a convertir, la parte superior, en ¿cómo se denomina? La tuberosidad glútea, y en la parte interna la línea espiral, ¿ok? Acá también hay una línea, que es la línea pectínea, entonces, que llega como a la parte media de esta línea áspera. Entonces tenemos esos tres elementos acá, ¿ok? Que se dividen en la parte superior de la línea áspera. En la parte inferior se convierte en una cresta supracondila lateral y una cresta supracondila medial. Y en la diáfisis inferior, bueno, tenemos entonces por completo los cóndilos
medial y lateral, una fosa intercondilia, la parte posterior, que es donde se articulan las eminencias intercondilias de la tibia, del hueso. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Aquí un epicóndilo medial, donde se encuentra un tubérculo, que es el tubérculo del tercer aductor. Eso lo van a ver con mayor detalle en la práctica de muslo, porque hay ese tubérculo del tercer aductor. Y bueno, aquí están ambos cóndilos, medial, lateral. Y en la parte anterior, esta área que corresponde el área donde se articula el hueso patelar o la rótula. ¿De qué tipo es ese hueso? ¿La rótula qué tipo de hueso es? Un hueso sesamoideo. Exactamente. Bueno, sí, entonces tenemos acá la articulación coxofemoral. Fíjense que está cubierto de unos ligamentos también, de su cápsula articular. En la parte interna del acetábulo tenemos entonces el ligamento de la cabeza del fémur. Fíjense aquí cómo lo cortaron para poder separar ambos elementos óseos. Fíjense aquí en la membrana obturatriz que les había comentado anteriormente, que no había aparecido en las imágenes que les mostré del hueso coxal. Y aquí hay unos ligamentos, este ligamento que está en forma de Y, que es el ligamento iliofemoral. Este otro ligamento que está acá, que es el pubofemoral. Y en la parte posterior, el isquiofemoral. Son unos ligamentos que refuerzan allí la articulación coxofemoral. Toda la articulación de la cadera también. Ahora, ¿qué tipo de articulación es la coxofemoral? Sinovial. No, sinovial, claro que es, pero de las sinoviales, ¿qué tipo de articulación es? En artrosis. Ajá. ¿Qué movimientos hace? Flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, pero hace Exactamente. movimientos menos libres que la articulación del húmero. Entonces, ese tipo de articulación esferoidea, sinovial tipo esferoidea, bueno, es la que genera toda esa clase de movimientos, ¿ok? Sin embargo, siempre se puede comparar la articulación del hombro con la de la cadera, pero recordemos que la del hombro tiene una mayor amplitud de movimientos que la de la cadera. La de la cadera, prácticamente la abducción es muy limitada, ¿ok? Igual que la aducción, la flexión, la extensión, todos esos movimientos son más limitados que la del hombro, pero eso le da una ventaja a la articulación de la cadera de que esos movimientos sean más limitados. ¿Por qué? Porque es menos propenso a que tenga una luxación, una luxación de esa articulación de la cadera. Porque es muy común que se luje una articulación del hombro y es más fácil reducir esa luxación y volverla a colocar en el sitio en comparación de la de la cadera, que es el paciente que hay que meterlo quirófano porque el dolor es insoportable, hay que anestesiarlo para eso y es muy doloroso. Pero la ventaja es que es poco probable de que eso ocurra, pero sí ocurre, ¿ok? Bueno, tenemos la tibia, ya forma parte del hueso de la pierna. El fémur era obviamente parte del hueso del muslo. La tibia es el segundo hueso más grande y más pesado del organismo. Tiene su epífisis proximal, distal, su diáfisis. Aquí tenemos unos cóndilos. Cóndilo, ¿este será un cóndilo externo o interno? Externo. Externo. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos en relación la fíbula o peroné que está hacia el lado externo, ¿cierto? Bueno,
Si tenemos entonces acá un cóndilo externo, tenemos un cóndilo interno, tenemos una tuberosidad tibial, que es esta que está acá, y en la parte superior tenemos unas mesetas o carillas articulares para los cóndilos del fémur. Acá tenemos una eminencia intercondilia, hay unos tubérculos laterales y mediales, son estos dos, y unas zonas, esta aquí posterior, intercondilia, una zona intercondilia o área intercondilia posterior, y aquí un área intercondilia, este es posterior, pero área intercondilia posterior y está una área intercondilia anterior. Esas áreas intercondilias prestan inserciones a los ligamentos cruzados, por lo menos el área intercondilia posterior, el ligamento cruzado posterior, y el área intercondilia anterior al ligamento cruzado anterior. Esta que está acá, esta tuberosidad tibial, es donde se inserta el músculo cuádriceps femoral, nunca se les puede olvidar, a través del ligamento rotuliano y de la rótula, ¿ok? Tenemos en la parte anterior un borde anterior de la tibia, que es bastante prominente en la piel, de manera superficial. A los jugadores de fútbol, bueno, este es el elemento más doloroso que tienen al momento del contacto de las piernas. Y tiene una cara interna y una cara externa. Estas caras también son palpables de manera superficial. Y en la cara posterior tenemos una línea del sóleo, esta que está acá. La línea del sóleo que le va a prestar inserciones al músculo de la pantorrilla. Sóleo significa pantorrilla, ¿ok? Aquí en la parte del cóndilo lateral tenemos un tubérculo, que es el tubérculo de Yerdi, que le presta inserción a la cinta eh, del tracto iliotibial, ¿ok? Que eso se va a ver en el músculo tensor de la fascia lata, en el tema hembro. Bueno, en la parte inferior, entonces de la tibia tenemos el malleolo interno. Recordemos que el malleolo externo es parte del peroné, no es parte de la tibia, pero el malleolo interno sí es parte de la tibia, ¿ok? El peroné se articula entonces con la tibia en la parte superior y en la parte inferior también. Tiene un vértice, una cabeza, un cuello, una diáfisis y un malleolo externo, ¿ok? No tiene mayor detalle la fíbula o el peroné y el borde interóseo. El borde interóseo hace comunicar a través de la membrana interósea de la pierna a ambos huesos, que es una sindesmosis, así como lo era en el miembro superior, ¿ok? Fíjense que acá, esta disposición que tiene la, la tibia con el peroné, con los malleolos, hacen una especie de mortaja donde encaja perfectamente el hueso talus o astragalus y eso le da mucha consistencia a esa articulación, ¿ok? También. Vamos a ver si encontramos aquí otras imágenes. Ah, bueno, la articulación de la rodilla. Hay una serie de ligamentos intracapsulares y extracapsulares. Extracapsulares, bueno, que están por fuera de la articulación. Tenemos esto sería que una vista anterior o posterior. Ah, bueno, aquí está ya la chuleta, no, bueno, olvídenlo. Aquí está la tuberosidad tibial, donde nos permite entonces identificar que estamos en la parte anterior y que tenemos un ligamento cruzado anterior que va desde la zona intercondilia o área intercondilia anterior y un ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior, que es este mismo que está acá, el ligamento cruzado posterior que va desde el área intercondilia posterior de la tibia. Fíjense cómo se cruzan ambos ligamentos, por eso se denominan así. Y tenemos los meniscos, un menisco interno y otro externo. A ver, ¿cuál será el interno y cuál será el externo aquí en este dibujo? Ahora sí, yo creo que no tiene elementos
de que les puedan soplar si cuál es interno y cuál es externo. El que está marcado el número 1, ¿externo o interno? Externo. Ah, ok. ¿Por qué es externo? ¿Cuáles son las Porque características? está, Ajá. porque está hacia los laterales. No, claro, menisco externo está hacia la parte lateral, pero hay unas características propias de cada menisco que te hacen identificar si es externo o interno. ¿Ok? Estás en lo correcto, este es el externo. Pero ¿por qué razón? O sea, ¿qué características propias tiene este menisco? Fíjense que son diferentes. Este con este son diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos allí me hacen pensar a mí de que estamos ante la presencia del externo, este el número 1, y el interno? Puede ser por el ligamento que se ve señalado ahí con el número 11. Se ve solamente en el lado externo de la No, articulación. por eso les digo, hay unas características propias de estos meniscos que o sea, no me muestran más nada, sino solamente este menisco, y ya yo sé que es el interno. Bueno, el externo se ve más pequeño que el interno. Ok, esa es una característica. Ahora, fíjense cómo está aquí este menisco, que es más completo, por decirlo así, a este, que no termina de cerrar, sino que queda como un espacio muy abierto entre ambos extremos. ¿Sí lo ven? El menisco interno tiene forma de C y el externo es más circular. Y como tú también lo dijiste, el externo es más pequeño y el interno es más grande. ¿Ok? Entonces, esas son características que me hacen pensar cuál es interno y cuál es externo. El interno en forma de C y más grande, y el externo en forma circular y más pequeño. Son las características de los meniscos. Bueno, tenemos este ligamento menisco femoral. Y bueno, vamos a ver si están los otros. Ah, concha, no puse los otros ligamentos. Bueno, hay unos ligamentos que son el popliteo oblicuo, que va de manera más superficial a este nivel. Y hay uno que es el ligamento arqueado, que va de acá, por encima del músculo popliteo. ¿Ok? Eso lo buscan con mayor detalle en el libro. Hay unos ligamentos colaterales, que son estos dos, el tibial y el fibular. ¿Ok? Ambos colaterales. Bueno, si nos vamos entonces acá a los huesos del pie, se asemeja bastante a lo que era el carpo, el metacarpo. Aquí tenemos entonces un tarso, un metatarso, y bueno, los metacarpianos también. Perdón, las falanges, metatarsianos y las falanges. Este es muy parecido. Vamos a repasar rapidito qué tipo de articulación es la articulación de la rodilla. Trocoide. No, no, trocoide no. Trocoide tiene elementos de rotación allí que no van acorde a esa articulación. Es igual comparándola así como con la del codo, troclear, ¿ok? Porque solamente los principales movimientos es flexión y extensión a nivel de la rodilla, ¿ok? Ustedes no hacen otro tipo de movimiento. Sí tiene una cierta rotación la rodilla, pero no, no es importante porque no son movimientos amplios, pero lo más importante es la flexión y la extensión. Por eso es que es troclear, ¿ok? Sí, tiene razón, es que confundí el término trocoide con troclear. Sí, exactamente, son parecidos. Bueno, aquí entonces tenemos cómo se articula. Bueno,
Ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a repasar otras cosas. Ahí queda menos un minuto. Como grabé la clase, voy a tener que esperar como unos 3 minutos para que se termine de guardar, porque si no, no se guarda. Y comienzo de nuevo la videoconferencia. Ajá, bueno, tenemos esta articulación entre el hueso estriado o talus con la tibia del peroné. ¿Cómo se denomina esa articulación? Se denomina talocrural, ¿ok? Talocrural y es en forma de mortaja y tiene unos movimientos en específicos también, que son del pie, propiamente del pie, que ustedes me lo van a